últimos minutos del programa del profe Morales. Y esta es la hora de Venezuela, la hora de Noel Alejandro Leal, que desde hace mucho tiempo nos regala esta hora y nos enseña a ver la noticia un poquito más allá de lo que aparenta ser, a entender qué nos dicen cuando nos quieren explicar algo, y por lo general no es lo que entendemos. Pero a mí se me hace difícil muchas veces, entonces recurro a las fuentes y lo tengo loco, les aviso. Pero le pregunto siempre, ¿qué quieren decir con esto? Noel Alejandro Leal, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, estoy complicada, para variar. Creo que en mi estado habitual. Me puse a leer lo que pasó en Colombia y no es que la ex mujer del hijo del presidente, enojada por haber sido engañada, denuncia al hijo que denuncia al padre. No entiendo. ¿Me explica? Bueno, lo primero que no debe sorprenderse absolutamente nadie de esta situación, primero porque estamos hablando de Petro. Entonces, si nosotros entendemos quién es el personaje, por supuesto no importa el escándalo, no importa la asquerosidad que vaya a protagonizar él, su entorno familiar, su entorno político. Por supuesto, de él podemos esperar lo peor. Y no es de ahora, siempre fue lo mismo. Eso es muy importante porque también peca el venezolano cuando cree que, ay, mira lo que dice Rosales, él no era así, no, sí era la misma porquería era Capriles, la misma porquería eran todos. En el caso particular de Petro, por supuesto, una porquería mucho más apestosa, pues. Entonces, hay que estar conscientes de esa realidad. Ahora, narcotráfico en las campañas políticas de Colombia. Si nos remontamos simplemente a Samper, ya la cosa llega a niveles de escándalo, ¿no? Entonces, el narcotráfico en las campañas políticas de Colombia es protagónico constantemente. Narcotráfico en la campaña de Petro. Si creen que no lo hubo en la campaña de la alcaldía, están equivocados. Por supuesto que eso es un asunto, que el financista en aquella oportunidad no tuvo nada que ver con el hijo. Bueno, detalles. Pero eso es una cosa que estaba de la mano. Tenemos que reafirmar un punto. El gobierno de Petro es un gobierno del Foro de Sao Paulo. Cuando tomamos el Foro de Sao Paulo y recordamos que simplemente la unión de movimientos de izquierda con el narcoterrorismo colombiano, por supuesto, todo lo ligado al Foro de Sao Paulo está ligado de manera directa al narcotráfico. Entonces, no hay ni siquiera que sorprenderse por eso. Si ahora tomamos ese punto, hay que sorprenderse por eso. Quizá hay que sorprenderse por la cochinada de que padre e hijo se denuncian, el hijo de un narcotraficante también. Todo eso se hace a la luz pública, ¿no? Y suena tan feo tener que ver que estos escándalos de padres e hijos se replican en los Estados Unidos, que sean situaciones tan increíbles, encontrando en algo que debería estar mucho más sano, como es esa imagen que necesitan tanto los países de ese pater familia que debería de ser la familia presidencial, esa imagen. Todo eso ha sido destruido de una manera increíble y hoy estos dos modelos, tanto el desastre que vive Venezuela, vamos a sumar el desastre que trajo Chávez, el desastre que ya había impuesto Lucinchi en Venezuela, el mismo Carlos Andrés, lo que es Petro, todo su entorno es simplemente asqueroso y ahora nos encontramos con esto en los Estados Unidos. Pero vamos a volver a Petro, narcotráfico y esto. Si tomamos en consideración de que esto no era sorpresa, y si tenemos en consideración que el narcotráfico y la política colombiana es algo que lamentablemente están hermanados desde hace mucho tiempo, vamos a poner un punto en lo que importa, que es la permanencia de Petro en el gobierno. Si nosotros sumamos la serie de escándalos constantes que ha sido el ejercicio del gobierno Petro durante desde que tomó posesión, vemos que en un país regular, un país, la Colombia de hace 10 años, de hace 15 años, al primer escándalo ya hubiese habido algo que hubiese generado un proceso de destitución del presidente de la República. Pero no pasa. ¿Por qué? Porque el hombre es de izquierda a izquierda.
Eso es como cuando nosotros vemos todo lo que fue haciendo Chávez aquí, que ni siquiera en el ejercicio de tiempo, si colocamos Chávez-Petro, Chávez ya había colocado 2 leyes habilitantes, ya había hecho desastres. Y aquí la supuesta oposición lo acompañó, le daba cheques en blanco, vamos a darte una constituyente, vamos a darte una gran cantidad de cosas y cualquier cantidad de beneficios para que sigas destruyendo Venezuela. Entonces ahí tenemos ese punto, como la oposición de aquí se encargó de seguirle dando licencia a Chávez en su momento. Ahora, es posible que frente a este escándalo tan claro, a una demostración tan evidente de tu hijo que está sentenciado, que está involucrado en cualquier cantidad de cosas con respecto al narcotráfico, confiesa que el dinero de tu campaña, parte del dinero de la campaña estaba vinculado al narcotráfico, que simplemente que lo diga su hijo ahorita, hace rato, en el escándalo con el embajador destacado en Venezuela, con Benedetti, que suena tan difícil decir esas 3 palabras, Benedetti, embajador Venezuela. Que Benedetti, por supuesto, siendo él la demostración de tantas cosas podridas, lo dijo de manera clara, los votos, cómo los movimos y todo. Benedetti fue bien claro en esos audios que corrieron de que él tiene esa llave al cuarto oscuro de donde vinieron fondos de la campaña. Entonces podemos hacer hasta 2 vertientes de fondos de la campaña, la del hijo de Petro y la que manejaba Benedetti. Es decir, todo es podrido. Pero el escándalo Benedetti ya pasó al Rubicón. ¿Qué pasa si el escándalo del hijo de Petro pasa también su propio Rubicón? ¿Cómo quedan las instituciones colombianas? ¿Cómo queda la fiscalía? ¿Cómo queda la justicia? ¿Qué queda de país? Cuando sucedió en Venezuela, llegamos a esto. Cuando sucede ahora en Colombia, ¿a dónde llega Colombia? Siempre hablamos de cuando se iba a comenzar el proceso revolucionario, esta etapa del proceso revolucionario en Colombia. Hablábamos que la penetración en Colombia ya había estado con muchísimo más fuerza que en el lado venezolano. ¿Por qué? Porque la penetración de un proceso revolucionario, como en el caso colombiano, como en el caso brasilero, tiene tomado parte del aparato judicial. Tiene tomado muchísimo, con mucho control, todo el aparato legislativo. Entonces la toma del Ejecutivo y poner esa bandera viene a ser como un complemento de la maquinaria. Si logra pasar Petro este Rubicón, simplemente Colombia estará totalmente sumergida en el proceso revolucionario. Sería muy bueno que el colombiano en general termine de entender que ya no tendrá ningún tipo de vía dentro del marco de la democracia para parar su proceso revolucionario. Mientras más temprano lo entiendan, más temprano podrán recurrir a las defensas naturales que tiene un país. En el caso de Colombia todavía tiene sus fuerzas armadas. En el caso de Venezuela se permitió que fuesen totalmente pervertidas hasta lo que va quedando de lo que otrora levantaba las glorias de lo que otrora fue el Ejército Libertador. Es decir, hay que estar muy conscientes de que este tipo de procesos revolucionarios y lo que pueda estar viviendo hoy Colombia en el hecho de Petro va a podernos marcar hasta dónde el proceso revolucionario ya cooptó todo el entramado institucional colombiano. Y eso es bueno que lo entienda el colombiano, que lo entienda todos los países que van sintiendo como el proceso revolucionario va penetrando sus naciones, para que dejen de personalizar, para que no digan, no, es Petro y es el otro, como en Venezuela se pone, es Maduro, es Chávez, es Diosdado. No, estos procesos revolucionarios toman todo, hacen que todo funcione para ir defendiendo lo único que les interesa, destruir y esclavizar, y les funciona, les va muy bien. El caso de Colombia es un ejemplo claro sobre eso. El caso de Venezuela es el mayor de los ejemplos. Pero si vemos cómo ese proceso tomó a Argentina en el punto de que Macri estuvo sus 4 años y vuelve el kirchnerismo. Si vemos cómo ese mismo proceso logró que algo como Boric estuviese allí y aguantase la derrota que fue el no a la apruebo de la Constitución. Pero lo aguantó y ahí está cómodo, tranquilo y buscando los espacios para continuar. Es decir, estamos enfrentando una situación donde los procesos revolucionarios van muchísimo más allá del que maneja el Ejecutivo. Hay que entender esa penetración en todo el resto de los poderes públicos y sobre todo la penetración en esa guía social que suelen ser los medios de comunicación y que suelen ser nuestras universidades. Hay que poner ojo y entender siempre que es muy fácil descubrirlo cuando
comprendemos que el problema es ideológico. Cada día escuchamos más y más referentes diciendo izquierda, derecha, se murió. No, señores. Esto es muy importante que se entienda. Lo que está destrozando las naciones se llama socialismo. Y eso está muy claro cada vez que uno lo toma en cada uno de los ejemplos. Se llama socialismo. Lo que les han vendido como derecha no es otra cosa que izquierda vegetariana. Tan fácil es que todos hoy se visten de centro. Es decir, si el centro no existe, simplemente izquierda de closet, ahí tienen el resultado. La derecha es otra cosa, involucra el sentido común y involucra amor patrio. Y por lo tanto no permitirías la destrucción de tu nación. Entonces, es bueno que la gente empiece a entender la realidad de lo que significa, qué es lo que te han vendido como derecha y como lo que Chávez vendía que era la derecha en Venezuela. Todos los partidos inscritos en la Internacional Socialista. No, lo que sucedió precisamente en Colombia cuando la bancada del Partido Conservador se sumó a la bancada de gobierno de Petro. Entonces, ¿dónde está el concepto ideológico que ellos defendían? O lo que estaba viviendo hoy España, donde el líder del PP decide que su primera acción de pacto tendría que ser con el PSOE, con el partido que impuso un proceso social comunista que está destruyendo a España como entidad territorial. Porque eso es lo que está haciendo Sánchez. Entonces, hay que entender lo que es de verdad un esquema ideológico y dejar atrás todo este cuento de que no, mira, izquierda, derecha, no existe. Si usted tiene un enemigo declarado, el cual funciona bajo las estructuras de izquierda, y usted le dice a que la estructura de derecha, es decir, el principal antagonista, es decir, lo único que de verdad lo combate, no, vamos a desecharlo porque esto es otra cosa, simplemente no está entendiendo ni el problema ni la solución del problema. El caso de Colombia hoy nos va a poder ayudar a entender a todos cómo el proceso institucional puede dar sus últimas pancadas de ahogado o puede de verdad desplazar o simplemente queda aplastado, cohabitando, colaborando para que el proceso revolucionario siga avanzando. En mi opinión, lamentablemente, Colombia entró en ese mare magnum del proceso revolucionario frontal. Es muy difícil evitar que Petro no pase este Rubicón. Depende de que la sociedad termine de comprender que ese desgaste al que le están sometiendo con marchas y marchas y marchas no es suficiente cuando lo que está en riesgo es el futuro de la nación. Ahora, ¿qué puede pasar si no pasa nada? Si no pasa nada y Petro continúa, lo que continúa es el proceso revolucionario a máxima revolución. Pues Petro seguirá con lo que fue su plan de gobierno. Su plan de gobierno tiene algún punto positivo para Colombia, no ninguno. ¿Y la gente votó por eso? Sí, la gente votó por eso. Es grave, porque por eso tenemos que encontrar la profundidad del problema. ¿Cómo es que nuestras sociedades son tan autodestructivas? ¿Cómo prefieren comerse el cuento de un discurso que lo único que trae es retroceso? ¿En qué momento se perdió la responsabilidad, la idea de desarrollo, la idea real de trabajo, de cumplimiento con las normas sociales? ¿En qué momento se pierde el amor patrio? ¿Cómo se puede ser, en el caso colombiano, vas y votas por quien hizo la toma del Palacio de Justicia? Por uno de los asesinos de la idea de democracia y funcionabilidad del Estado colombiano. Un hombre que ha estado al servicio de carteles de narcotráfico. Y votaron por él. Entonces, son cosas que tienen que demostrarnos en serio el gran problema social que está incrustado dentro de nuestros pueblos, que es profundo, es tan profundo como ese mismo efecto. Y vamos a tomar el caso de Argentina. ¿Cómo es posible que Massa sea un candidato viable para las elecciones presidenciales próximas en Argentina después de las PASO? ¿Cómo es posible este tipo de realidades? ¿Qué es el daño que está en nuestras sociedades que no logramos encontrarle camino? ¿Y por qué la dirigencia en nuestras sociedades no está mostrando alternativas reales, viables para enfrentar el problema? Es posible que la gente esté tan sumida en la mentira de la democracia como la estamos entendiendo hoy en día, en esta democracia que hace absurdos que van mucho más de Latinoamérica. Esa democracia que de repente
puso a Macron ganando una elección y a los 2 meses que fueron elecciones de Congreso, al mes y medio que fueron elecciones de Congreso, perdió. Perdió bancadas en cada uno de los sectores de Francia en general. Entonces, algo está sucediendo que no queremos terminar de admitir y le está haciendo el resultado es increíblemente perjudicial. El mejor ejemplo es Venezuela. En Venezuela no se quiso admitir que el problema es ideológico, no se quiso admitir el colaboracionismo, se quiso banalizar cómo Chávez destruía la poca institucionalidad que existía en Venezuela, cómo el proceso revolucionario corrompía y penetraba cada uno de los aspectos, y todo se minimizaba al hecho del dinero, este está robando, este lo que fue es un ladrón, sin entender la profundidad del daño. El daño que ha sufrido Venezuela hoy tiene que servir para demostrar cómo hemos sido usados como laboratorio de pruebas frente a un proceso que es global, un proceso que ha tomado mucho de lo que el chavismo hizo en contra de Venezuela y del venezolano para irlo haciendo en sus respectivos países contra sus pueblos. Esta foto de lo que está viviendo Colombia hoy, todo este asunto, puedes tener hasta una carga de premeditación, porque puede ser simplemente lo que quiero es volar el dique, ver si puedo volarlo. Es como un Chávez con el pito en PDVSA y después él mismo confiesa, yo provoqué la crisis. Cuidado si lo que estamos viendo también allá es una crisis provocada. Wow. Es nada extraña con esta gente, realmente. Recién hablabas de Argentina y estamos a un paso de las PASO, de las elecciones. Vi una encuesta en televisión. Sale el periodista a la calle y le pregunta a una chica, allá empiezan a votar a los 16. No ha tenido unos 17, 18 años. ¿A quién le vas a votar? A Cristina. Pero Cristina no es candidata. Ah, no importa, yo le voto igual. Pero no podés. ¿Y por qué no puedo? Porque no es candidata. Entonces, ¿a quién le votás? Alberto. No, Alberto tampoco es candidato. No tienen idea de quiénes son los candidatos. Terrible, 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 terrible. Y por eso, quizá por estar tan conscientes de esa realidad, te dije hace casi 2 años que Massa sería el candidato. Y es terrible porque uno tiene que estar consciente de esa parte de la realidad. En el estado en que está nuestra ciudadanía, en el estado en que está la población de nuestros países, cómo fueron perforados e inhabilitados para tener un mínimo de pensamiento lógico. El problema es muy grave. Aparte están diciendo, porque las elecciones son provincia por provincia, las PASO, bueno, todo un desastre. Entonces, en una provincia le decían a la gente, si no van a votar no hay problema, no van a tener multas. Obvio, cuanto menos vayan a votar, menos va a perder el oficialismo. Exacto. O sea, se llega a cualquier cosa. A cualquier cosa, no importa el nivel de la cochinada. Pero tenés que estar contento porque los 13 candidatos a las primarias opositoras firmaron un documento de principios comunes para un eventual gobierno. Ya volvimos al más grande de los chistes, que es Venezuela, en lo que han convertido a Venezuela y más en lo que tiene que ver con lo electoral. Estos tipos firman un acuerdo, igual que como si fueron firmados para las anteriores primarias, y todo eso queda en un vacío total y absolutamente inútil, porque si hubiese un milagro de que alguno de ellos pudiese hacer algo, te puedo asegurar de que no cumpliría nada del acuerdo firmado y no tendría la más mínima importancia. Eso también hay que dejarlo claro, porque es la realidad de cómo funciona el cuento. Esto llena algún titular de los que todavía están creyendo en su fantasía de que existe algún tipo de posibilidad de salida electoral, y más con esos personajes. Lo cierto es que ya todo, yo creo que ya el país, grandes sectores del país, están terminando de entender que todo el asunto de primarias no tiene la más mínima importancia. Cada vez se hace más grande. Tú sabes que hablábamos hace tiempo de que lo que iba a medir
el hecho de que no fuese a haber primarias es que había calor social. Y han hecho lo posible por intentar imprimir ese calor social y no lo han logrado. Si hiciese una encuesta flash, uno lo mide cuando uno sale de la calle y va pendiente de las conversaciones de la gente, ¿no? Tú sabes que hace tiempo uno podía estar en un local comercial X y pasabas sondeando. A mí me gusta mucho intentar entender cuál es el ruido de la sociedad, qué está pensando. Y hace 10 años, un poco más, 13 años, en el periodo que fue 2006, 2010, 2011, era imposible que de 3, 4 conversaciones a tu alrededor, 2 no fuesen sobre política de país. Hoy ninguna. Discusión sobre los candidatos de las primarias. Eso no existe en la sociedad venezolana. No existe. Puede que exista en algún cafetín del este de la ciudad una discusión de lo que yo siempre llamo esta masa profesional y técnica muy bien preparada que de política no entiende absolutamente nada. Y entonces en su fantasía sigan discutiendo algo. Pero eso es en su fantasía, una burbuja totalmente falsa, ajena a la realidad de lo que está viviendo la sociedad. Entonces, yo creo que por lo menos ya también en ese sector está empezando a colar esa verdad de, oye, como que se está haciendo el ridículo, como que nos están usando otra vez. Lo bueno es que terminen de entender qué es eso, los están usando otra vez y otra vez. Y terminen de entender que ninguno de los candidatos está diciendo algo que no haya dicho antes. La manera en cómo se arrastra Rosales hoy es exactamente la misma que se arrastraba en el año 2006 cuando fue candidato presidencial. La manera en que se arrastra Capriles hoy es exactamente la misma con la que se arrastraba cuando fue candidato presidencial en 2 oportunidades. La manera de las estupideces que dice el candidato Adesco, el de Voluntad Popular, que dice cualquiera de ellos, es lo mismo que han hecho sus otros candidatos. Igualito. Que María Corina diga algo distinto después de que estuvo de la mano todo el tiempo con Leopoldo, con Capriles. Ok, qué bueno, está diciendo algo distinto. Pero ahí es cuando vamos a la otra parte de la responsabilidad de dirigente dirigido. Si usted como ciudadano común creyó en Arias, en Rosales, en Capriles, en Leopoldo, y ahora cree en María Corina, bueno, usted está exactamente al mismo nivel de pensamiento político que María Corina. Y no tome eso como que su pensamiento político creció, sino tome eso como la realidad, que es lo que piensa mi dirigente político, si piensa igual que yo. Yo no soy un responsable político. Mi dirigente político tiene que darme guía. Pero si él ha hecho los mismos errores que yo, ¿dónde está? Esa responsabilidad y ese cambio de dirigente dirigido, sociedad, es lo que tiene que aprender el venezolano común a tomarlo en serio para el mañana. Desde el principio de esta situación estaba claro que Venezuela entraba en un proceso revolucionario, estaba claro el proceso ideológico socialista, estaba más que claro el componente colaboracionista de esa estructura opositora, estaba más que claro y demostrado un proceso de traición a la patria. Chávez dejó desde el principio, y todo el entramado de Chávez demostró su carácter criminal. Desde el principio se persigue, secuestra, tortura y mata. Llevamos 25 años de eso. Darse cuenta de estas realidades ahorita marca la diferencia entre dirigente y dirigido, entre lo que es quienes te han llevado al matadero una y otra vez y de nuevo quieren hacerlo, pero con otra cara. Elvis Amoroso ahora quiere estar en el CNE. Ese es el señor de las inhabilitaciones, ¿no? Ese es el señor de las inhabilitaciones. En estos días estaba recordando, porque creo que uno de sus primeros cargos fue secretario de la Asamblea Nacional de aquel tiempo, del inicio posterior a la constituyente. Y cuando lo nombraron contralor, inmediatamente lo pusieron de presidente del poder moral republicano, una de esas pendejadas que se inventó Chávez. Y ahora, después de que está en la Contraloría cualquier cantidad de años y las cochinadas
en el país simplemente son sublimes, son realmente impresionantes. Como contralor, nada de eso ha tenido ningún tipo de importancia. Buscan este juego de la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Tú sabes que más allá del personaje de Amoroso y lo que es él, ¿no? Viene de presentar las inhabilitaciones y quiere ser parte de la directiva del Ministerio Electoral. Más allá de lo cínico de todo esto, viene también el cinismo por parte de los opositores, porque esto es muy bueno que la gente pueda colocarlo completo en la foto. Hace nada renunciaron los directores chavistas del CNE y supuestamente, porque hay gente que cree que tenemos dos directores, dos rectores del CNE que son de la oposición. Sí, hay gente que se lo cree, fíjate. Entonces, es increíble. Estos dos, en vez de decir, mira, nosotros fuimos nombrados hace año y pico, nos quedamos en el cargo. No, ellos renunciaron también. Y también están ahora en la lista para volver a CNE. También son aspirantes a rectores otra vez. Pero señores, ¿dónde está la seriedad? ¿Dónde está la seriedad? Y cómo hay un país que todavía estima que algo de eso puede garantizar un futuro alternativo a Venezuela que no sea que la tiranía se siga consolidando. Entonces, eso hay que decirlo, eso hay que demostrárselo a la sociedad para que la sociedad pueda enfrentarlo a la realidad. Y no ves a ninguno de los candidatos de las primarias diciéndole al país: lo que se prepara para el CNE es una nueva burla. Y la burla no solo la impone el gobierno, también le impone la estructura opositora. Eso hay que decirlo, eso hay que explicarlo. Y la gente tiene que tomar conciencia. Ese Roberto Picón es uno de los firmantes de los que avalan las actas de la traición, aquellas actas donde se quedó claro que habían casi 1,5 millones o más inscritos en el registro electoral permanente que no tenían huella digital. Es decir, son votantes fantasmas, pero no importa, vamos a probarlos. Entre tantas y tantas otras cochinadas que ese grupo de trabajo ha hecho una y otra vez. El otro tiene que ser presidente o vicepresidente de Un Nuevo Tiempo, del partido de Rosales. El anterior era hijo de otro directivo del partido de Rosales. El anterior era un empleado de Teodoro Pekov, del guerrillero comunista. Y eso es lo que quieren decir que es los representantes de la oposición en el Ministerio Electoral del gobierno. Por favor, un poquito de seriedad no vendría mal. Noel, recién decías que pulsando el ánimo, no hay mucha gente con ganas de votar en las primarias. Y ahora Cabello dice que no va a haber elecciones. Yo sostengo que no debe haber. Yo sostengo desde el principio que no es posible que se haga. Desde el principio dijimos, si se pudiesen llegar a realizar las primarias, iban a ser con el CNE. No porque el CNE tuviese nada de eso, no hay ley que obligue. No, el asunto es irle lavando la cara al CNE y haciendo que la gente entre de una vez entendiendo: ame su máquina. Mira, esta cosa es una maravilla, esta cosa sí, mira, vale. Y de una vez se centre en que ese es el camino que tiene que recurrir. Esa es la vía al matadero, tomémosla felices. Si no había CNE en las primarias, no iba a haber primarias. ¿Por qué no iba a haber primarias? Porque no hay calor electoral. El ridículo que sería es muy grande. Por más que la Comisión Nacional de Primaria empiece a hablar y a decir, ya han ido soltando perlitas en ese estilo, de que por asuntos de logística, por asuntos de financiamiento, van a ser muchos menos centros electorales, van a ser muchos menos espacios, porque es muy difícil manejar el nivel del ridículo que tú vengas y hagas una elección primaria nacional en un país que el 80% del país odia al chavismo, que pudiese buscar una alternativa en el espacio opositor, y resulta que no vayan ni 2 millones de personas a participar en esa elección primaria. Eso es un ridículo que, por supuesto, la oposición no se lo puede permitir, pero que menos le interesa que suceda es el propio gobierno. Por eso es que el gobierno necesita que exista un consenso, que exista cualquier cosa, pero detener el show de las primarias, y es algo que ya todos creo que están de acuerdo.
Y por eso vino aquella etapa de las renuncias en el CNE. Lo que están es intentando mantener a la gente con algún tipo de idea de que las primarias son realizables. Sobre todo, no a la gente, fíjate, porque hasta esa parte, como te digo, hay una total desconexión, esa parte del teatro está muerto. Pero sí a todo este entramado internacional de organizaciones y gobiernos que le dan soporte a esta estructura opositora. Porque esta estructura opositora le vende al mundo que hay vías democráticas para detener la tiranía. Eso es lo único que le da a ellos un tipo de tarima, porque en el país no la tienen ya. Entonces, esas organizaciones internacionales siguen dándoles a ellos la oportunidad desde financiamiento hasta eco internacional para que puedan decir sus pendejadas. Porque en el momento en que se entiende que en el país, en Venezuela, existe una tiranía entronizada que es dueña absoluta de todos los poderes, se empiezan a admitir realidades. Ahora, punto importante a comprender, es así desde el principio. Desde el principio. Esta señora que renunció, María Carolina Uzcategui, ya tiene reemplazante. Sí, claro. La señora Uzcategui renunció porque no estaban dadas las condiciones técnicas y logísticas para un proceso limpio, transparente y todo eso. Pero ahora Mildred Camero cree que ya se arreglaron porque ella va a tomar la vicepresidencia. Tú sabes que decir Mildred Camero es como si la palabra escándalo estuviese al lado de ella. Para bien o para mal. Es una cosa que no es nueva, ¿no? Tú sabes que lo último que ella representó un cargo de importancia fue una cosa que aquí se llamaba CONACYT, que era un organismo del Estado contra el uso indebido de drogas, ¿no? Entonces, ella estuvo en la presidencia de eso, nombrada por Chávez en su momento, y destituida por Chávez tiempo después. Pero ya antes de la llegada del chavismo, cuando ella ejercía como juez, la palabra escándalo también estaba asociada a su nombre. No recuerdo si por buena o mala gestión, pero el asunto es que no considero, y ahí vamos a un punto de apreciación personal, que cuando tu nombre está de la mano de eso, de ese sinónimo de escándalo, y cuando se está buscando efectividad en la idea de las primarias, como si fuese real, vamos a tratarlo desde el punto de la realidad, de la posibilidad, de las cosas buenas, tú hagas eso. No, ahorita lo que se hace es colocar este personaje que ella en sí ya es un fenómeno mediático. Entonces, de una vez es como el lubricante a lo que vendrá, a cómo explicar por qué no se pueden hacer las primarias. Yo creo que sería mejor para la salud de toda la estructura opositora que aún cree, de toda esa sociedad opositora que aún cree que existe algún tipo de vía democrática, sincerarla, decirle por lo menos eso, para que ellos por lo menos se centren en que es importante sincerarse. Porque la mentira tan descarada, el escándalo, el show, está haciendo muchísimo daño en la psique del venezolano y ha ido desgastando a la sociedad en niveles realmente impresionantes. Y está ese efecto que te decía, un total desinterés frente a la realidad política electoral. ¿Por qué? Porque la gente está sintiendo la realidad real, el hambre, la destrucción, la revolución consolidada y avanzada. No, porque ahora María Corina está denunciando que un gobernador chavista ordenó atacarla, y aparte de los 13 que están en las primarias, también los que están por afuera, que igual se van a presentar aunque no haya primarias. Es todo muy oscuro. No. Eso es un teatro, más nada. Es lo que se ha ido convirtiendo los procesos electorales, no solo en Venezuela, pero en Venezuela simplemente es más asqueroso el hecho. Supuestamente debería haber una estructura o una unidad opositora, es lo que le ha vendido su unidad opositora al mundo, lo cual es mentira, pues.
porque no importa si existen las primarias o cualquier cosa, igualito hay personajes que se van a lanzar por fuera. Lo dijimos desde el inicio. Los directos, cuando Maduro lo hizo en el 2018 y puso a lanzarse por fuera al ex jefe de campaña de Capriles, a Henry Falcón, y puso a un pastor evangélico y otro par de payasos más en el lote de candidatos, pues nadie le creyó el cuento, pues era demasiado ridículo. Y por lo tanto, esas elecciones del 2018 fueron las que fueron desconocidas después. ¿Por qué? Porque aquello fue un show demasiado barato. Para esta sí se ha hecho un teatro mucho más estructurado. Tiene un personaje, por un lado, como lo es Ekarri, que viene de haber sido directivo del partido COPEI, viene de haber sido directivo de AD, es hijo de uno de los directivos principales de AD, que fue el embajador que puso Guaidó en España. Ha sido candidato a la alcaldía del Libertador en 5 o 6 oportunidades por distintos partidos todas las veces. Y ahora montan una coalición de partidos que va a hacerle la tarima a Ekarri. En esa coalición de partidos hay un personaje que hoy es despreciado por todo el país, que se llama Timoteo Zambrano. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué Timoteo? ¿Qué hace Timoteo allí? ¿Alguien votó alguna vez por Timoteo? Pues sí votaron por Timoteo. Y es importante que la gente recuerde que Timoteo era el director de Asuntos Internacionales de Acción Democrática, la voz de Acción Democrática ante la Internacional Socialista. Que Timoteo fue el director de Asuntos Internacionales de la Coordinadora Democrática y después de la Mesa de la Unidad Democrática, es decir, la voz de la oposición ante la Internacional Socialista y ante todos y cada uno de los gobiernos como representante opositor. Y sí, la gente votó por él cuando votó por la tarjeta de la unidad para las elecciones de la Asamblea del 2010. Eso fue la última vez que se legitimó por parte de la estructura opositora. Pero se sigue vistiendo como una oposición que está fuera de aquello. Es simplemente una muestra más de lo asqueroso que se puede llegar a hacer en la política venezolana, cuando no se tiene noción ideológica y no se tiene amor patrio, que es lo mismo que sucede en todos los demás. Porque si tuvieran noción ideológica, hubiesen dicho la verdad al país. Si tuviesen amor patrio, no hubiesen vestido de democracia, de la desgracia que nos ha matado durante todos estos años. Entonces, también en el show de los que van por fuera de la primaria está el conde de Guácharo, que es algo increíblemente ridículo, pues, y la gente lo toma como un outsider, algo nuevo. Debemos recordar que él fue precandidato en el año 2006, cuando también fue precandidata María Corina y Teodoro y Rosales. Entonces, 2006. Son realidades que el país tiene que refrescarse, tiene que entenderlas, porque eso nos ha ido consumiendo durante todo este tiempo. Ahora, que a un candidato presidencial, algún alcalde, algún gobernador lo amenace y diga te voy a caer a palos si vienes aquí. Señores, vamos al año 2000. 2000. El compadre de Chávez, Arias Cárdenas, hacía exactamente las mismas denuncias. Listo. Ya, con eso. Esa es la realidad. Hablando de denuncias y de cosas parecidas, la Corte de Estados Unidos le dio 30 días más a la Fiscalía para responder a la apelación en el caso de Saab, que le había pedido su excarcelación. Así que ahora tienen hasta el 13 de septiembre para contestar a los argumentos de la defensa de Saab. Ya no le reconocieron su condición de diplomático. Sí, por supuesto. Eso estaba descontado, porque si no se iba a quedar muy ridículo todos los años que el tiempo que pasó en Cabo Verde. Eso estaba de una vez descontado. La administración Biden ha ensuciado bastante los Estados Unidos, pero no iba a ser una cosa tan ridícula como esto. No. Entonces, pero sí van a soltar. Sí. Este posponer y este juego de tiempo va con los acuerdos de México y van con los acuerdos próximos y está en pero chicos, vas a hacer las elecciones en Venezuela. No importa, es la trampa, pero haz las elecciones. No sigas diciendo que las elecciones tú las controlas, que son limpias o sucias. Haz las elecciones. Eso es lo único que le está pidiendo la administración Biden a Maduro. Mientras tanto, Maduro y toda la estructura chavista juegan.
y le dice, ok chicos, vamos a ver, dámelo y te digo que voy a hacer elecciones. No, yo te lo doy cuando digas que vas a hacer elecciones. Y en eso se va la vida. Es increíble el ridículo que está sucediendo en el manejo de lo que es la administración Biden con el avance de la tiranía en Venezuela. Y veremos qué pasa aquí en las elecciones, porque también es para pensarlo bastante. Es para pensarlo bastante y para preocuparnos muchísimo. Por eso Ajá, es que, ajá. por eso, de lo que te decía al principio, esa Venezuela como laboratorio, esta pérdida de respeto a las instituciones. Fíjate que es algo que dejamos claro hace tiempo precisamente con el caso de Saab. Dijimos en su momento que la extradición de Saab a los Estados Unidos solo tenía importancia bajo la administración Trump. Y eso era algo difícil de decir porque eso va en contra de lo que siempre hemos tenido con respecto a los Estados Unidos, que existe real separación de poderes. Sí, pero real, si hubiera estado Trump en el poder, las cosas hubieran sido distintas. Absolutamente distintas. Pero ¿por qué había la seguridad de mi parte de decir, si la administración es otra, esto simplemente sale en el agua? ¿Por qué? Porque el problema es ideológico. Porque la penetración del aparato es profunda. Porque ese aparato podrido que es socialismo funciona haciendo daño, funciona debilitando, funciona minimizando verdades, funciona banalizando lo que importa. Y el resultado es terrible. Entonces, cuando uno ve el espejo de lo que ha hecho el socialismo en Venezuela, lo que ha hecho el socialismo en Latinoamérica, lo que está haciendo a nivel global, y te dicen hoy, no, esto no es un problema izquierda o derecha, el problema es que no está entendiendo el problema que lo está diciendo, o simplemente está colaborando en seguir haciendo daño. Nori, ¿qué está pasando en Venezuela con la Cruz Roja, que ahora designaron a Ricardo Cusano para reestructurarla? Ricardo Cusano. Bueno, fíjate, la Cruz Roja a nivel mundial tiene sus bemoles, ¿no? Tiene manchas oscuras, manchas feas, y en Venezuela hay una mancha oscura de hace mucho tiempo, que es la presidencia vitalicia de un personaje en la Cruz Roja. Este hombre tiene 30 y pico, 40 años, el que está de salida, en la presidencia de la Cruz Roja, y de él mismo, de manera muy monárquica, le estaba pasando el trono a su hijo. Entonces, los escándalos vinculados a ellos, sobre todo en estos años, con lo que tiene que ver con ayudas humanitarias, ayudas a los presos políticos, no son nuevos. Simplemente se manejaban a voz baja porque es la Cruz Roja, y a la Cruz Roja se le tiene respeto, un respeto institucional. Uno nace con esa visión de que esto es bueno. Entonces, quizá porque está la misma Cruz Roja en los paqueticos de emergencia. Y entonces uno ve que eso es bueno y uno tiene ese deseo de que sea bueno. Pero los escándalos vinculados a esos no son nuevos. Ellos han sido realmente funcionales a la estructura del chavismo durante todos estos años. ¿Qué rompe ese negocio? Todavía no lo sé. Todavía no lo sé. Pero simplemente se acabó el negocio, se acabó el amor. Y la tiranía hace lo propio, pues. No importa lo que sea, si es un ente transnacional, si está vinculado, si tengo o no el derecho para intervenir. Estás bajo una tiranía, la tiranía hace lo propio y pone a este personaje ahora a la dirección de la organización. Tú sabes que en lo particular, yo le debo mucho a la Cruz Roja. Yo le debo mucho a la Cruz Roja. Hace años yo tuve un principio de pancreatitis y me atendieron de emergencia en la Cruz Roja. Y eso es algo que en lo particular yo agradezco mucho. Un joven médico venezolano realmente muy bien entrenado me vio, enseguida me volteó, vio la espalda, me preguntó y mandó a hacer un cóctel de medicina y todo lo demás, y ya el país estaba en crisis, porque la crisis no es chavismo, estamos hablando del inicio del desastre este, y hasta hubo que hacer mis exámenes de sangre por fuera, no lo podían hacer en la Cruz Roja, hubo que ir a otro laboratorio, pero este médico exactamente dictaminó lo que tenía y me salvó, me evitó operar, me evitó todo. Entonces, en lo particular, yo le tengo un agradecimiento a la institución Cruz Roja, a pesar
de cómo han sido dúctiles en manos de esta gente a beneficio del gobierno, y no entiendo en qué momento se les acabó el amor. No, Maduro se peleó con La Voz de las Américas porque dice que hablan mal de Venezuela. También niega que esté en recesión, la culpa es de Estados Unidos que da noticias falsas. Quizá alguien le dijo... Igual que en Argentina. Quizá alguien le dijo a Maduro, mira, La Voz de las Américas no es un canal de televisión, es una agencia federal de los Estados Unidos. Entonces puedo ensuciar. Entonces, le digo, eso es como cuando Chávez se enteró de que los españoles habían conquistado América y habían matado a algunos indígenas. Y entonces después empezó a insultar al rey y a todo el mundo. ¿No sabes? Se enteran. Sí, no, ya que estamos. Ellos se enteran. Estaba viendo un hacker, Juan Manuel Almeida Morgado. N33. ¿Por qué dicen que él, N33, y por qué dicen que él sirvió para destronar a el Aizán? Ahí está. Mira, todo eso es una sola, una cochinada. Y tú sabes que hace años, la gente no dudo que se acuerde de esto, porque este también es hoy un digno líder opositor. Fue también director de una organización que se llamó Ojo Electoral, una organización donde él, como directivo principal, habían otros directivos que ya están muertos, el sacerdote jesuita José Virtuoso y Rangel, que era director de Últimas Noticias. Ellos se encargaban de darle una imagen institucional al fraude constante del proceso electoral a través de una organización que se llamaba Ojo Electoral. Bueno, Carlos Genatio, este personaje, fue el primer ministro de Ciencia y Tecnología del chavismo. Él pertenecía a una organización que se llamaba Grupo Garibaldi, donde estaba Navarro, estaba Giordani, toda una partida comunista que destrozaron nuestro país. Bueno, él fue el primer ministro de Ciencia y Tecnología y allí se generó una línea de formación de jóvenes que estaban realmente capacitados en la informática. Y se montó una cosa que se llamaba Plan Platinum, Organización Platinum. Bueno, a estos jóvenes se los mandó a China, a sus 200 países a que aprendieran a hackear. Este es uno de esos personajes. Ha sido un personaje que ha sido exhibicionista, pues ha disfrutado insultando, mostrando secretos de la gente, hackeando. El asunto es que le pisó los callos. ¿No? ¿Perdona? La hojilla se nutría de su información. Sí. Porque él era simplemente muy funcional a las instrucciones del gobierno. Y ten la seguridad de que alguien le ordenó que hiciera tal cosa. El asunto es que nadie se quiere hacer responsable ahora. Pero como tú lo hiciste, vas preso. Entonces, ahora vamos a decirte que tú lo hiciste a motu propio para que nadie tenga que pagar por quien te dijo que lo hicieras. ¿Y qué pasó con el señor que hacía la hojilla? Que no se lo escucha más. Él te toma vacaciones y él vuelve, no te preocupes. Cuando hay que prender el ventilador de porquería, él aparece, no te normal. Sí. Este jueves llegó Evo Morales a Miraflores. Gran honor. Evo. Sí, porque ya hay que ir preparando el cambio no cambio en Bolivia. Tú sabes que en Bolivia están haciendo una cosa tan asquerosa que Arce, el que era ministro de Evo y que Evo puso como candidato y que es presidente, está peleado con Evo. Entonces, sí. Ahora la oposición a Arce es Evo. Hay que abusan, de verdad. Pero me gustó cómo lo recibió don Maduro, nuestro gran amigo y jefe indio del sur. Campeón mundial de la Unión de los Pueblos. Claro, seguro que perdió por nocaut esa pelea. No, él se siente heredero de Atahualpa. Bueno. Y más. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Porque tú sabes que dentro de las cosas del socialismo latinoamericano, el proceso indigenista de Maritegui está allí, es una de las cartas, ¿no? Y entonces es la carta favorita de Evo. En Argentina cayó una avioneta con
algunos kilitos de droga, y en Bolivia hubo un revuelo impresionante porque la avioneta era boliviana, el piloto era uruguayo, pero tenía papeles, eh, pasaportes de todas partes, y mucho dinero, 6 millones de dólares No, en drogas. es una cosa impresionante. Esta semana también cayó un velero en España con 2 toneladas de cocaína saliendo de Venezuela. No, todo el proceso del narcotráfico y cómo ha ido penetrando todo este tipo de situaciones. Decir que ha ido penetrando también es un error, porque lo que tenemos que estar conciencia de nuevo es que es el Foro de Sao Paulo, movimiento de izquierda y el narcoterrorismo. No se podía esperar otra cosa, ¿no? 2 más 2 no da Exacto. 5. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Socialismo y crimen siempre van de la mano. Ahora, Noel, ¿cómo puede ser que en gran parte de América los que están en la presidencia de estos gobiernos socialistas sean incapaces? Mira Alberto Fernández. Es que no son incapaces, Jenny. Es que no son Son incapaces. títeres. Exacto. Son títeres. Pero eso es muy importante entenderlo. Seguir juzgando a estos procesos como incapaces y tienen el control. Seguir juzgando a sus oposiciones como poco efectivos, pero siguen teniendo la dirigencia de la oposición. Entonces, dense cuenta del tamaño de la burla. Dense cuenta del tamaño de la burla de lo que están Pero haciendo. no pueden elegir a alguien con cerebro, porque No, es que no se busca Fernández, eso. si no lo dirigen, no sabe dónde está la puerta. Es que no es poner a alguien con cerebro, porque el asunto es muy complejo. Tú tienes que hacer que la sociedad se sienta mal. Tienes que perder la identificación con el país. La sociedad tiene que ver que su dirigencia máxima, la presidencia de la República, es algo absolutamente impresentable. La sociedad tiene que sentir desapego por la nación para ellos poder seguir avanzando. Entonces, por eso los personajes son cada vez más mediocres. Son cosas absurdas. Maduro, Chávez, Petro, Boric, el sombrero luminoso aquel. Son cosas que simplemente van, es desgarrador. Entonces tú como ciudadano de cualquiera de esos países, ¿qué siente un mexicano cuando tiene AMLO? ¿Qué está sintiendo y un estadounidense con Biden? Entonces es increíble, el daño se hace profundo. Tienes que empezar a reencontrarte de verdad con lo que es tu nación, de verdad con lo que es tu historia, de verdad con lo que son tus símbolos y entender que debes rescatarlo. Por lo tanto, todo esto y todo lo que lo ha acompañado es lo que hay que dejar atrás. Y eso tiene que ser un proceso que cada una de las naciones tiene que vivir a motus propio para poder encontrarle la salida, su respuesta en esa identificación individuo, familia, sociedad, nación. Y ahí se entiende cómo volver a ser a una nación grande, con una sociedad que funciona. La palabra clave, familia. Ahí está. Para que esa sociedad funcione es porque la familia funciona. Y cuando tenemos un proceso global que está buscando la destrucción de la familia y vemos que ese proceso electoral lleva de la mano un proceso ideológico, es parte de un proceso ideológico socialista, como todavía no se termina de entender que la respuesta es el antagonismo al proceso socialista. La respuesta real, ese marco de sentido común que fortalece al individuo, sociedad, familia y nación, es muy clara. Simplemente hay que poner atrás el socialismo. Ojalá empecemos a entender que no es un nombre, Maduro, Boric, Alberto Fernández, y veamos todo el panorama completo como nos estás explicando cada domingo. No es un tipo, es ideológico. Y eso no lo terminamos de entender, ¿no? Así es, así es. Es lamentable. Y duele. Eso es lamentable, duele. Y desde un país que ha sido víctima de todo el proceso, de un país que se han utilizado todos los trucos que hoy en el mundo van desmovilizando y destruyendo naciones, es importante que en mi país se termine de entender para mañana poder también volver a ser ese faro, y ese faro alumbre el camino hacia lo correcto.
a ese reencuentro con el sentido común, a ese reencuentro con la idea de los valores, a ese reencuentro con la idea de nación. Ojalá, ojalá, porque si pasara en Venezuela es como una especie de dominó, me parece, que empezarían todos los demás países a entender lo que pasa. A entender lo que Venezuela pasa. tendría que ser el faro. Así es, así es. Todo esto está en el marco de algo que hemos conversado hace mucho tiempo. Este necesario nuevo entendimiento entre gobernantes y gobernados. Es necesario, es vital, es urgente. Noel, gracias por tu tiempo. Dios mediante, el próximo domingo volvemos a charlar. Si Dios quiere, aquí estaré. Señores, muy buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Y nosotros llegamos al final. Dios mediante, el próximo sábado a la medianoche volvemos a encontrarnos junto al próximo.